Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho. Ya continúa. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche. Por supuesto, agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Bueno, como les comentaba, va a ser una noche muy interesante, noche de conspiración y por supuesto ya estamos listos y preparados. ¿Con Erich González? Vamos a hacer un enlace hasta la Ciudad de México. Se encuentra por allá Erich González en esta noche. Erich, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Velados. ¿Cómo te encuentras? Hola, Víctor. Buenas noches. Pues muy contento nuevamente de saludarte, saludar a todos nuestros amigos desvelados, a Gladys. Y pues ya listos para iniciar aquí nuevamente actividades después de estos días que tuvimos de asueto. Sí. Pues estamos listos para continuar platicando sobre temas muy, muy interesantes, Víctor, como lo que platicaremos seguramente esta noche. Claro, ¿no? Pues han sucedido cosas interesantes en estos días, así que yo creo que hay mucha tela de dónde cortar de lo que ha estado sucediendo en estas últimas semanas y bueno, pues yo creo que siempre esta información es importante compartirla con los desvelados que gustan sobre todo de estos temas, que a pesar de que algunos de estos temas son muy escabrosos, como te lo he mencionado anteriormente, pues son importantes escucharlo, ¿no? El que a veces no nos guste, pues no significa que esto no pase, ¿no? Sí, Víctor, efectivamente, a veces, pues, como toda información, a veces es agradable, a veces no, pero creo que lo importante aquí es estar precisamente con una idea amplia de lo que está ocurriendo, para tener, pues, también un poquito de toma de decisiones respecto a lo que se está haciendo, en este caso en México y en otras partes del mundo. Claro. Y bueno, pues creo que es el momento de estar informados, por si algunos de nuestros desvelados no han tenido la oportunidad de enterarse y todo, pues creo que aquí es el espacio adecuado precisamente para ello, Víctor. Fíjate que salió una nota hace unos días donde mencionaba, estoy tratando de buscarla, cómo el petróleo llegó a ser tan indispensable para el mundo, ¿no? Y es algo interesante cómo de repente algunos recursos naturales llegan a predominar o llegan a ser más importantes que otros. Por ejemplo, dice, el petróleo domina todos los aspectos de nuestras vidas, es el combustible de nuestros autos, se usa para producir objetos de plástico, la electricidad de nuestros hogares y fábricas, y puede incluso encontrarse en el fertilizante para la tierra en la que crecen nuestros alimentos. Por ello, pues el mundo está dominado por la necesidad de controlar el petróleo, y a menudo es la causa de guerras, puede hacer a las naciones extremadamente ricas, mientras que su escasez puede poner a la economía de rodillas. Pero la pregunta es cómo llegó esta sustancia negra y pegajosa a impregnarse de esta manera en nuestro mundo, ¿no? Entonces, es algo interesante cómo la guerra por los recursos naturales también es predominante, sobre todo para estas sociedades secretas. Y no nada más el petróleo, hay vitales líquidos que últimamente, sospechosamente, han estado saliendo en la información y sobre todo también por la escasez de estos. Sí, Víctor, efectivamente, como bien mencionas, pues sabemos ya de la famosa agenda del nuevo orden mundial. Ajá. Y ellos pues tratan de controlar como siempre la economía y la política y bueno, en fin, todos los aspectos importantes de la vida en el planeta. Pero uno de estos puntos son precisamente, como mencionan, los recursos naturales. Uh-huh. Estos recursos naturales, pues como sabemos, pueden ser el petróleo, que es un recurso no renovable, uh-huh, del cual se tienen pues también reservas para ciertos años. Uno pues podría esperar que hubiera reservas para muchísimos años o siglos, ¿no?, de explotación del petróleo. Sin embargo, no es así. Claro. Algunos especialistas mencionan que no hay petróleo más que para unos 30 años más. ¡Sas! Y como mencionabas, pues del petróleo no solamente obtenemos combustibles como gasolina, diésel y turbocina, uh-huh,
sino una gran cantidad, prácticamente toda nuestra vida y nuestra sociedad está basada en el petróleo. Ajá. De ahí obtenemos desde plásticos, hules artificiales, cuestiones de plásticos sintéticos, pero también incluso pues alimentos, muchos de los alimentos chatarra que nosotros estamos acostumbrados a comer y a consumir, pues son obtenidos derivados del petróleo. Muchas de las harinas que se manejan son artificiales, incluso pues la ropa, medicamentos, hasta las bebidas alcohólicas que de repente las personas escuchan que hay alcoholes adulterados y demás, pues resulta que son sintéticos, son derivados del petróleo. La química es una ciencia que hace maravillas y podemos fabricar casi todo a partir del petróleo. Entonces nuestra vida depende de él prácticamente, y si en 30 años esto se termina, pues imagínate, no queremos pensar cómo va a estar el mundo para esa época. Claro. Y pues de igual manera, uno de los recursos también vitales, y pues se menciona que tal vez más importante todavía que el petróleo, que le llaman el oro negro, pues en este caso sería el agua. El agua es un recurso natural, pero sabemos que es vital, incluso a veces más que los alimentos, porque el hombre pues puede pasar algunos días sin alimento, pero sin agua muy poco tiempo. Es casi como el oxígeno, ¿no? Claro. Entonces, si no tenemos agua suficiente, pues va a haber una crisis, digamos, en este caso podría haber una crisis local o nacional o mundial por la escasez de agua. Estos señores del nuevo orden mundial pues prevén todo esto. Claro. Y curiosamente en los últimos años, digamos en los últimos tal vez 5 o 10 años, han estado ellos enfocando su mirada precisamente en la compra de este recurso. Sabemos que sin agua pues nada funciona, y realmente el que tiene agua potable para beber, sí, o para uso doméstico, bueno, pues tendría el poder en este caso. Entonces, una de las metas que se han puesto estos señores es comprar, para empezar, empresas que procesan agua de alguna manera. Claro. Ya sea que la exploten, la extraigan, la purifiquen, la comercialicen, etcétera. Pero también se han encargado de estar comprando o de estar invirtiendo en comprar terrenos donde hay lagunas, ríos subterráneos, manantiales, pozos, y bueno, todo este tipo de lugares donde se puede acceder a agua dulce, que le llamamos agua potable. Sabemos que del planeta, pues el planeta está cubierto en un 75% de agua, pero es un agua en su mayor parte salada, no es un agua dulce, como le llamamos, que está libre de sales, y se dice que más o menos de un 3 a un 5% del agua mundial es únicamente bebible. Por lo tanto, si esta agua se empieza a escasear, pues reduciría gravemente los niveles de vida que tenemos en todas partes del mundo. De por sí sabemos que hay lugares, por ejemplo en África, donde el agua es muy, pero muy escasa. Se han hecho estudios a nivel mundial sobre los litros de agua que cada quien debe consumir como habitante de cierta región del planeta. Y bueno, pues se tienen diferentes estudios y análisis de cuánto se gasta de agua. Entonces, estos personajes del nuevo orden mundial, pues, no sé, los Rockefeller, JP Morgan, en fin, todos los banqueros de Wall Street, incluso de Alemania, por ejemplo, del Deutsche Bank, los bancos suizos, Barclays Bank, grupos de ese tipo, incluso el famoso HSBC que conocemos, el banco de Hong Kong, Shanghái, que está pues también en todo el mundo. Todos ellos están invirtiendo grandes cantidades. La familia Bush, por ejemplo, están invirtiendo en diferentes partes del mundo en comprar estas zonas de tierra con acuíferos, con lagos. Están comprando incluso los derechos sobre agua, servicios sanitarios incluso. Entonces, todas estas empresas que manejan agua a nivel doméstico o industrial, pues sabemos que también la industria no se maneja si no hay agua. Muchos de los procesos para la fabricación de cualquier cosa llevan agua. Entonces, si alguien se vuelve, digamos, dueño del agua, pues va a ser realmente
tener el mundo en sus pies o en sus manos, porque Claro. no podríamos hacer nada si no comprar a estas personas, que en este caso es el nuevo orden mundial, suministro de agua. Incluso pues por ahí leí alguna nota sobre un personaje, un ciudadano norteamericano allá en Oregon, Ajá. que pues él trató de colectar agua de lluvia en unos estanques que tenía situados en su propio terreno, Ujú. y parece ser que el estado de Oregon le levantó cargos, Que no puede. incluso lo condenó de que no puede colectar agua en su propio terreno, agua de lluvia. Incluso creo que hasta lo condenaron a unos días de cárcel. Imagínate, déjame hacer la pausa, Erich, un segundo, y ahorita regresamos para seguir platicando contigo acerca de este interesante tema en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través del correo electrónico pueden escribirnos desveladomayor@gmail.com. Continuamos con Erich González. Está con nosotros en esta noche, Erich, hablándonos de un tema muy interesante que es precisamente situación del agua. Fíjense que un dato muy interesante lo que tú acabas de mencionar, Erich, el 97.5% del mundo es agua salada. Dice, si el agua del mundo estuviera dentro de una cubeta, solo una cucharada sería agua potable. Para más o menos poder visualizar el contenido de nuestro planeta en cuestión de agua, si tuviéramos una cubeta llena de agua, solamente una cucharada sería agua potable de esa cubeta. Y nos mencionabas de estas leyes que hay a veces, se escucha hasta ridículas, de que la gente no podría ni siquiera recolectar agua de lluvia en su propia casa. Sí, Víctor, y esto pues ocurrió allá en Estados Unidos. Entonces, digamos, es un país donde pues hay mucha libertad y demás. Sin embargo, hay otros multimillonarios. Mencionaban en este artículo a un señor que se llama T. Boone Pickens, que es propietario de un lugar donde él puede drenar aproximadamente 250 millones de litros de agua al año, y nadie lo condena por ello. O sea, ahí no dicen nada, ¿no? Ahí vemos que pues las leyes y todas las normas que hay, pues me imagino que nacionales en Estados Unidos e internacionales, pues a estos grandes magnates, a estos grandes empresarios del nuevo orden mundial, pues no, como ellos mismos son quienes promueven las leyes y demás, pues no los perjudica en nada, definitivamente. Entonces Wall Street y otros, los banqueros y otras empresas están comprando actualmente todo lo que son empresas de tecnología y demás que procesen agua. Así que dentro de poco tiempo, pues probablemente muchas personas tienen miedo de que pues el agua sea uno de los condicionantes, así como vemos las películas de esta guerra del hambre, ¿no? Los Juegos del Hambre. Okay, sí. También haya pues algo así parecido, una guerra o un juego, pero por agua, ¿no? Donde pues también sea una especie de forma de pago, incluso el tener derecho a consumir agua. Entonces esto sí es muy alarmante. Vemos que pues hay empresas que están adueñándose de diferentes partes del mundo de todo el agua. Ya conocíamos, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola, que es una de las empresas que procesa millones y millones de litros de refresco, pues obviamente necesita millones y millones de litros de agua. Claro. Que curiosamente a Coca-Cola la mayor parte del agua se le regala, curiosamente, a nivel mundial, porque se le regalan, por ejemplo, aguas negras. Coca-Cola dice, bueno, es que a mí me regalan las aguas negras, las aguas del desagüe, del drenaje de las ciudades. Dice, yo lo que hago, dice Coca-Cola, es hacer un tratamiento profundo de agua, y efectivamente ellos invierten una buena cantidad de dinero, pero no es comparable a comprar el agua. O sea, el tratamiento realmente para ellos es barato, procesar el agua hasta llegar a un grado de pureza bastante alto.
un agua prácticamente esterilizada, sí con sales, pero esterilizada, y vemos que Coca-Cola pues es dueño de una gran cantidad también de ríos y lagos. Aquí en México también, durante hace 2 sexenios también el presidente que estuvo, como era también accionista de Coca-Cola, okay, sí. Estuvo facilitando por ahí en Chiapas y otros lugares. Se supo y fue una alarma a nivel nacional y local, pero pues como venía de un alto mando, Uh-huh. Se les regaló prácticamente a Coca-Cola ríos completos. Y bueno, ellos para justificar todo eso y demás enrejaron el río, no permitían que las personas de la comunidad, Ajá. personas indígenas, pudieran acercarse al río. Y bueno, les construyeron a cambio de eso algunas pequeñas escuelas rurales y creo que un centro de salud. Uh-huh. Hizo Coca-Cola como una compensación, pero ya ellos no tienen derecho al agua. Y eso fue, pues te digo, hace ya unos 12 años atrás o más. Ajá. Entonces, pues así Coca-Cola se maneja, por ejemplo, a ese nivel. Ellos manejan el agua, pero por millones. Y ahora con estas empresas que los grandes magnates como Goldman Sachs y otros más Uh-huh. están diciendo ya desde hace unos 5 o 6 años atrás que el agua es el nuevo petróleo, ¿no? Que es el petróleo del próximo siglo, dicen algunos de ellos. Ajá. Y bueno, están metiendo una cantidad de dinero exagerada en infraestructura. Así que esos millones y millones de dólares pues son precisamente para manejar el agua. En China, por ejemplo, se habla de que hay un gran problema de abasto de agua, porque pues son ellos 1.200 millones de habitantes. Claro. Por lo tanto, el agua pues tiene que manejarse, y el sector de agua embotellada, en este caso, es un gran negocio. Se ha visto que es un negocio extremadamente redituable. Uh-huh. Y bueno, esto se dice que pues va a controlar, no solamente va a opacar la importancia del petróleo, sino pues también la agricultura, porque también la agricultura pues va a depender o depende básicamente del agua, del riego. Uh-huh. Y bueno, pues eso también, aparte de que ya se les venden a los agricultores semillas transgénicas, Uh-huh. que los endeudan casi de por vida, Sí. ahora también se les va a aumentar, lo que se teme es que aumente el precio del agua. Entonces el costo de los alimentos va a ser mucho más alto, y bueno, pues esto podría crear una crisis financiera mundial tremenda. Entonces sí estamos muy, en general en el planeta, pues preocupados por este tipo de comportamiento De movimientos. mundial, Claro. de movimientos, y pues todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Incluso pues ya ves que aquí en México hace no mucho, ahora en principios de marzo, Uh-huh. se aprobó una ley también del agua Okay, sí. en México. La famosa ley hídrica, ¿no? No sé cómo le mencionaron, Sí, que muy calladitamente nadie dijo nada y se aprobó esta nueva ley. sí, Víctor, fíjate que eso también estuvo muy extraño. Sabemos que el nuevo orden mundial está por encima de gobiernos y de empresas y de presidentes incluso, ¿no? Ajá. Entonces, aquí en México se aprobó lo que ellos le llaman la ley hídrica, aunque su nombre oficial creo que es Ley General de Aguas, Okay. pero pues todo el mundo le llama la ley hídrica, ¿no? Porque Ajá. estuvieron aquí los partidos principales, PRI, PAN y Partido Verde, pues se aprobaron en la Cámara de Diputados a puerta cerrada esta iniciativa. Y entonces pues hay muchas protestas, hay mucha gente inconforme, porque dicen que violan la Constitución y un derecho internacional, dado que esta decisión fue tomada, como te decía, a puerta cerrada, y pues no se tomó como la opinión en cuenta de científicos o de hidrólogos, de geólogos y de gente especialista, de sociólogos y demás aquí en México, sino que los mismos diputados aprobaron sin mayor problema esta ley, en la cual se restringe a 50 litros de agua diarios por habitante. Uh-huh. Y lo que se habían hecho en estudios anteriormente aquí en México Sí. es que lo que se necesitan por lo menos son 150 litros de agua, Uh-huh. es lo que una persona consume
pues para bañarse, para vivir en un día, para bañarse, para hacer su ropa, para preparar alimentos, para beber, en fin, son más o menos un promedio de 120 a 150 litros. Simplemente cuando abrimos la regadera, Víctor, para bañarnos gastamos por lo menos 40 litros en un baño normal. Wow. En Estados Unidos tiene más o menos un cálculo de que también hay diferencias, ¿no? Claro. Dice que los latinos están restringidos más o menos a un gasto de 150 litros por día para los latinos que viven en Estados Unidos. Sí. Igualmente para la raza de color, dicen ellos, también tienen un promedio de 120 a 150 litros. Sin embargo, la gente blanca en Estados Unidos... Ahorita nos dices, déjame ir a la pausa y nos comentas cuánto es lo que consumen la población blanca a comparación de latinos y afroamericanos en la Unión Americana, el programa de Los Desvelados. Esto es lo mejor de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche, una noche muy interesante y por supuesto las líneas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados y en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Continuamos con Erich González. Está con nosotros Erich González en esta noche y como dato interesante acerca del agua, fíjense que 1.4 millones de niños mueren cada año a causa de enfermedades relacionadas con el consumo de agua sucia. O sea, son 4,000 muertes al día o un niño cada 20 segundos para que podamos visualizar esta problemática del agua potable. Erich, nos comentabas entonces de que aquí en la Unión Americana hay diferencias de consumo de agua también respecto a cuestiones raciales, ¿no? Entre los latinos, los afroamericanos y en este caso la población blanca o anglosajona. Sí, exactamente, Víctor. Fíjate que los anglosajones allá en Estados Unidos en promedio gastan 1.500 litros de agua al día. ¿1.500 litros? 1.500 litros, esa es la estadística que se ha sacado recientemente. Oye, pues ¿en dónde bueno, sería en regar el pasto, no sé? Consideran, por ejemplo, los campos de golf, consideran las albercas, consideran que tienen unos, pues también residencias donde hay sistemas de riego, donde se desperdicia agua potable, que no es un agua tratada, sino agua que podría beberse, está utilizando en ese tipo de situaciones. También incluso para lavar los autos, utilizan pues mangueras, utilizan sistemas de presión, pero se consume bastante agua. A mí me sorprendió mucho el dato. Claro. Porque, digo, bueno, es 10 veces lo que consume una persona, digamos, normal. Digo, no en todo los Estados Unidos es igual, pero esa parte privilegiada que gasta 1.500 litros de agua me parece una ofensa, ¿no? Por ejemplo, en África hay lugares donde se consumen 50 litros de agua, hay lugares donde nada más se consumen 10 litros de agua al día. Y hay otro dato que me conmovió muchísimo en África, donde nada más se consumen 300 mililitros de agua por persona al día. O sea, lo del tamaño de un refresco de lata, eso es todo el agua que tienen para beber. Por eso lo que mencionabas de los niños que mueren diariamente por deshidratación o porque incluso hay algunos videos muy muy tristes en África donde niños pequeños están bebiendo los orines de los elefantes por la escasez de agua que tienen. Entonces es un problema muy muy grave y vemos como países o regiones del mundo tienen un consumo excesivo y lugares donde no hay agua definitivamente. Claro. Claro que es preocupante y es como decíamos, es necesario cuidar el agua, pero la ley que acaban de promulgar aquí en México pues limita a 50 litros, incluso mencionan por ahí un análisis que hizo la Deutsche Welle de Alemania. Sí. Hace unas entrevistas y la Deutsche Welle dice que pues en la Constitución, de acuerdo a un
hidrogeólogo que se llama Rafael Huízar Álvarez de la UNAM, dice que pues en la Constitución mexicana está establecido que el consumo mínimo de agua por habitante debería ser de 100 litros de agua al día, o si es posible un poco más. Entonces, esta restricción de poner 50 litros nos está poniendo a nivel de África, Víctor, en países donde realmente no hay agua potable, salubre. Pero por el otro lado, esta misma ley hídrica en México le da unas concesiones VIP a las compañías embotelladoras de agua. Sí, no, pues ahí le alegan al presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Ajá. Que diga, bueno, ¿por qué se da además privilegios de que empresas privadas participen en la distribución, comercialización, explotación, embotellamiento y demás del agua? Entonces, esto es un peligro. Ellos dicen que no. Los diputados aquí en México dicen, no, esto no es privatización del agua, ni mucho menos. Simplemente es que el gobierno a veces no puede con todo el paquete y tiene que utilizar empresas, ¿no? Uh-huh. Pero esto realmente es una excusa, ¿no? Esto realmente lo que nos está diciendo es que pues el agua está en peligro de privatizarse. Y ya sabemos que de por sí pues las empresas que venden el agua embotellada tienen unas ganancias enormes. Claro. Dado que en México pues hace años, y creo que en todo el mundo, Uh-huh. hace años no se utilizaba el agua embotellada, se utilizaba el agua del grifo, así normal. Uh-huh. Tal vez lo que se hacía era hervirla, pero nada más. Y ahora pues es un verdadero negocio, y México es uno de los países que más agua embotellada consume, igual que Estados Unidos, son de los países que más agua embotellada consumen y más refrescos. Entonces, de todos modos, el refresco implica agua. Claro. Así que esta ley pues tiene ahorita muchos contras, ¿no? Se está pidiendo que se revise. La Cámara de Diputados dice que se va a abrir después una especie de mesa de diálogo para aclarar dudas, pero no dicen que se vaya a eliminar esta ley. O sea, esa ley ya quedó establecida. No sé en qué momento la van a poner ya en activo, pero de que ya está autorizada, y las empresas, pues precisamente Illuminatis o el Nuevo Orden Mundial, pues ya están firmando acuerdos, haciendo contratos y trabajando precisamente para manejar el agua. O sea que después incluso hay una restricción que este mismo geólogo de la UNAM menciona en esta entrevista, de que la Comisión Nacional del Agua en México prohíbe que se haga análisis de agua, a menos que la misma Comisión del Agua lo pida o autorice. Uh-huh. Entonces, nadie puede hacer, ninguna institución o ningún grupo de personas o una persona sola puede tomar agua y llevarla a una institución de investigación para que se analice el agua, porque esto ameritaría cárcel, una multa de 50,000 días de salario mínimo. Ándale. Entonces, eso no es algo normal, Víctor. Eso Claro. está pues transgrediendo los derechos humanos. Se están metiendo cartas actualmente, Uh-huh. sobre todo para que se revise esta ley, y pues sí está transgrediendo los derechos de los mexicanos al agua, aparte de que el consumo pues va a ser muy restringido, ¿no? Para todo, y obviamente si se quiere más agua pues se va a tener que pagar a un costo alto. Creo que ahí es donde los señores del Nuevo Orden Mundial pues van a tener un negocio redondo. Pero esto es parte de la filosofía de estas organizaciones. Acuérdate que hace, que será un año y medio, un alto ejecutivo de esta compañía Nestlé, que es una de las grandes embotelladoras de agua, mencionaba de que el agua es para solamente los que puedan pagarla, ¿no? Y así lo dijo, el agua es para quien pueda pagarla. Entonces, básicamente esta nueva ley en México es dar agua a quien pueda pagarla. Así es, Víctor. Incluso pues se está pensando, aquí en México se mencionaba, Uh-huh. de que se puede incluso transvasar agua de una cuenca acuífera a otra. Pero aquí lo que mencionaban también, que el transvasar agua, llevar agua de una cuenca a otra, sería más bien para comercializarla, para venderla más cara y para utilizarla incluso con otros fines, como es la extracción y el fracking del petróleo. Entonces tiene muchos contras muchos peros esta ley, y definitivamente pues la gente está
inconforme. Espero que también pues con esta información que nos está llegando, pues nuestros amigos desvelados también tomen un poco de conciencia al respecto. Claro. Bueno, también saber que debemos ahorrar agua, efectivamente eso es algo importante, eso también es un movimiento a nivel mundial que nos invita a ahorrar agua, no desperdiciarla, a evitar fugas, a evitar desperdiciarla lavando los automóviles, por ejemplo, o dejando que el agua se tire, en fin, incluso los sistemas de reciclado de agua. Ahorita pues también las empresas del nuevo orden mundial están también comprando los derechos de los procesos para reciclar agua. Así que también después esto va a quedar de alguna manera, no está todavía en esta ley, pero pues no sería extraño que impidieran o que multaran a quien recicle agua, para que solamente las empresas autorizadas transnacionales pudieran hacerlo. Eso también sería bastante delicado, ¿no? Pero en fin, así se hace. Ahora, el agua, pues también sabemos que precisamente la plata coloidal nos ayuda a limpiar agua, nos ayuda a eliminar bacterias, hongos, demás, y se han hecho muchos estudios precisamente en del uso. Partes del mundo, sobre todo en Europa, en rusos también, en donde se ponen grandes estanques con agua, digamos de río, agua que no es purificada, pero cuando se les ponen electrodos o placas de plata en el fondo de los recipientes, estas placas de plata van limpiando, van matando bacterias, van purificando y potabilizando el agua. Perfecto. Déjame hacer la pausa, Erich, un segundo. Regresamos para seguir platicando contigo en esta noche en el programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.